si todo lo que viviste en tu infancia no fue un error ni una injusticia, sino un pacto sagrado que tu alma aceptó antes de nacer? ¿Qué pasaría si en lugar de ver tu vida como una serie de hechos al azar, te dieras cuenta de que cada dolor, cada rechazo y cada conflicto fue parte de un plan más grande? ¿Un plan que elegiste tú? ¿Qué pensarías si te dijera que tu alma, antes de encarnar, eligió exactamente lo que iba a vivir para evolucionar? Hoy te invito a explorar una pregunta profunda que cambiará la forma en la que ves a tu familia y a tu propio camino. Este canal existe para contar historias que inspiran, que sanan, que despiertan nuestra conciencia y nos conectan con lo más profundo de nuestra esencia. Si valoras este tipo de contenido, considera suscribirte, darle like y dejar un comentario. Tu apoyo nos permite llegar a más personas que, como tú, buscan respuestas. Y quédate hasta el final. Lo que descubrirás hoy podría cambiar la forma en la que ves tu vida y a tu propia familia. Esta es la historia de Alma, una mujer que creció sintiéndose incomprendida, rechazada, sola. Desde pequeña sentía que algo no encajaba. Su madre era fría, distante, su padre completamente ausente, y sus hermanos parecían vivir en un mundo paralelo, como si hablaran un idioma que ella no entendía. Pasó años preguntándose por qué su familia parecía tan diferente a ella, hasta que un día, una conversación aparentemente casual con una desconocida le abrió la puerta a una posibilidad que jamás había considerado. ¿Y si ella misma eligió a su familia antes de nacer? Desde que tenía uso de razón, Alma sintió que no encajaba. La vida familiar era un constante recordatorio de su diferencia. Su madre, a pesar de su amor, no sabía cómo abrazarla de la manera que Alma necesitaba. Su padre se sumía en el trabajo, la soledad o la indiferencia. Y sus hermanos, ellos vivían en un mundo paralelo. Cada vez que Alma intentaba conectarse, sentía que algo la separaba más y más de ellos. En la escuela se refugiaba en los libros, en casa, en su silencio. Alma creció con una sensación persistente de ser la oveja negra, la rara, la que hacía demasiadas preguntas, la que no podía ver las cosas como los demás las veían. Cada intento por conectar con su familia terminaba en frustración, gritos o indiferencia. A los 12 años escribió en su diario: "No sé por qué estoy en esta familia. No me parezco a ellos. No pienso como ellos. A veces siento que nací en el lugar equivocado". Esa frase se convirtió en su mantra interno durante años. La adolescencia fue un campo de batalla. No era solo la rebeldía típica de la edad, sino una profunda incomodidad existencial. Intentos de huida, noches llorando en silencio, preguntas sin respuesta. ¿Por qué yo? ¿Por qué esta familia? ¿Alguna vez sentiste que no encajabas en tu propia familia? Déjame tu experiencia en los comentarios. Puede que no estés solo. A medida que Alma crecía, las huellas de su infancia se volvían más pesadas. Se convirtió en adulta cargando heridas invisibles, traumas que nadie veía, pero que ella sentía profundamente. Tuvo relaciones fallidas, trabajos donde se sentía vacía y una constante necesidad de ser vista, aceptada, amada. Todo lo que no recibió en casa lo buscaba afuera, y lo que encontraba casi siempre era más dolor. A los 29 años, tocó fondo. Una ruptura sentimental devastadora, el despido de su empleo y una fuerte crisis de ansiedad la obligaron a detenerse, literalmente. Pasó semanas sin poder salir de la cama. Se sintió atrapada, como si el mundo la hubiera dejado atrás. Todo se derrumbó. Fue entonces cuando una amiga le recomendó asistir a un retiro de sanación espiritual. Alma aceptó sin muchas expectativas. Solo quería dejar de sentirse rota. En ese retiro, una mujer mayor, llamada Amara, la escuchó con paciencia. Y tras varias horas de conversación le dijo algo que Alma jamás olvidaría. Quizás no lo entiendas ahora, pero tú elegiste esa familia. Tu alma sabía exactamente lo que necesitaba aprender. Y ellos aceptaron enseñártelo, aunque fuera desde el dolor. Alma se quedó en silencio. Esa frase absurda y poderosa al mismo tiempo se le clavó en el pecho. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo podía haber elegido ella misma a la familia que tanto le había hecho sufrir? Lo que viene ahora, nadie lo esperaba. Pero antes de contártelo, dale like si esta historia te está llegando al corazón. Nos ayudas muchísimo. Durante los días siguientes, Alma no pudo dejar de pensar en esas palabras. ¿Elegí yo esta familia antes de nacer? Comenzó a investigar. Leyó libros sobre contratos del alma, regresiones, experiencias cercanas a la muerte.
Escuchó testimonios de personas que en estados de hipnosis profunda recordaban haber elegido a sus padres, incluso a pesar del sufrimiento que vendría. Al principio pensó que todo esto era una locura, pero a medida que profundizaba empezó a entender algo que cambiaría su vida para siempre. En el plano del alma, el propósito no es evitar el dolor, sino evolucionar a través de él. Y eso cambió todo. Por primera vez en su vida, Alma dejó de verse como una víctima y empezó a preguntarse: ¿qué aprendí de ellos? ¿Qué me enseñó el rechazo sobre mi propio valor? ¿Y si su frialdad me obligó a buscar el calor dentro de mí? No fue inmediato, no fue mágico, pero fue real. Empezó a escribir cartas de perdón, no para enviarlas, sino para liberar su alma de la carga emocional que había llevado durante tanto tiempo. Comenzó terapia. Se permitió llorar por todo lo que no había recibido de su familia y por lo que ella misma no se había permitido darle a sí misma. Y al mismo tiempo empezó a agradecer, no porque su familia cambiara, sino porque ella estaba cambiando. Alma comenzó a comprender que las lecciones que había recibido de su familia, aunque dolorosas, le habían dado la fortaleza que jamás habría encontrado de otra manera. ¿Te has preguntado alguna vez por qué viviste ciertas cosas en tu infancia? Comparte tu reflexión. A veces escribirlo es parte del proceso de sanación. 2 años después, Alma regresó a casa por Navidad. Algo había cambiado. Su madre seguía siendo fría, su padre ausente, sus hermanos distantes, pero ella ya no buscaba que la vieran. Ahora se veía a sí misma. En medio de la cena, su madre, en un gesto inesperado, le dijo: «Siempre fuiste diferente, Alma, y aunque nunca lo entendí, creo que fuiste la más valiente de todos». Alma sintió como algo se rompía por dentro, y como al mismo tiempo algo sanaba. Después de esa noche, Alma siguió su camino. Se formó como terapeuta, escribió un libro, ayudó a cientos de personas a comprender su propia historia desde otra perspectiva. Hoy, comparte una idea que muchos todavía resisten, pero que ha transformado su vida. Nuestra alma no busca comodidad, busca evolución. Y a veces, las almas más sabias eligen los caminos más difíciles. Porque quizás, solo quizás, tu mayor dolor es también tu mayor maestro. Si esta historia está resonando contigo, compártela con alguien que necesite escucharla. Tal vez eso también sea parte del plan. La pregunta sigue en el aire. ¿Elegimos a nuestra familia antes de nacer? Nadie puede responderlo con certeza absoluta, pero lo que sí es seguro es que podemos elegir qué hacer con lo que vivimos. Podemos dejar de huir del pasado y empezar a mirarlo como el terreno fértil de nuestra transformación. Quizás no se trata de justificar el dolor, sino de darle un sentido más grande, uno que honre el viaje del alma. Y si este video te movió el corazón, suscríbete al canal. Cada semana compartimos historias que despiertan, que remueven, que sanan. Y por favor, comparte este video con alguien que esté buscando respuestas, porque a veces una historia puede ser el principio de una nueva vida. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Nos encantaría saber qué opinas sobre esta historia y cómo se relaciona con tu propia vida.